Saludos de parte de todo el equipo de Adoración Viva y muchas gracias por visitar nuestro canal de YouTube. Queremos animarte a que puedas abrir tu corazón y tu mente a lo que estamos por compartir y esperamos que sea de mucha bendición para ti. Miren, yo recuerdo que mi primer trabajo era el de trabajar en un call center, ¿no? Primer trabajito de todo. Yo dije, yo era uno de estos hijos un poco rebeldes, ¿no? Mi mamá lo sabe, y yo como que maduré prematuramente, y yo desde los 12 años yo quería tomar decisiones solo, ¿no? Y andar solo, y vivir solo, y hacer mi vida solo, independiente. Entonces, cuando yo tenía 19 años, creo yo, no, 17 años, recuerdo que estaba por comenzar la universidad, y yo le digo a mi mamá, mira, yo voy a durar un año sin estudiar. Voy a durar un año sin estudiar, ¿por qué? Porque yo no estoy muy seguro de qué voy a hacer con mi vida. Entonces, si yo salgo del colegio y me pongo a estudiar de una vez, voy a salir mal. Te lo digo de una vez. ¿Por qué? Porque estoy cansado de estudiar. Y voy a volver a estudiar otra vez. No quiero. No tengo buena actitud en este momento. Entonces, bueno, mi mamá accedió. No de muy buena gana, obviamente. Mi mamá está por ahí, por cierto. No es que estoy hablando mal de ella, mi mamá está por ahí. Y yo estaba, ¿verdad?, en mi casa en las mañanas, como una persona normal, me paraba y me sentaba en la computadora a hacer absolutamente nada durante un año. No me faltaba, obviamente, que mi mamá se me acercara y me dijera, oye, es que tú no estás haciendo nada, ¿vale? ¿Qué haces aquí todas las mañanas sentado en esa computadora? ¿Qué haces algo? Entonces, bueno, con el paso del tiempo yo empecé a trabajar, a hacer algunas cositas, ¿no? Como para que no me dijeran eso todo el día y salir de la casa. Y uno de esos trabajos, de esos primeros trabajos que tuve, fue el de un call center que quedaba por allí en Eco, cerca del aeropuerto. Y yo trabajé el turno de la madrugada. Y para lo que yo hacía, que en ese momento era un servicio de seguridad que tenían los vehículos Chevrolet, y uno atendía a la gente en la madrugada, usted se puede imaginar el estatus de la gente que llama a las 3 de la mañana. Usted se puede imaginar la situación en la cual la persona está a las 2 de la mañana. La mayoría de las veces yo atendía personas que se habían excedido de su ingesta de alcohol. La mayoría de las veces. Y entonces yo era el que lo atendía, buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenido, Chivistar, ¿qué lo puedo ayudar? Y entonces la persona me decía, hermano, yo me quedé afuera del carro. Y yo le decía, usted me abre el carro. Entonces, ese servicio tenía apertura remota de puertas. Y entonces yo, claro, amigo, ¿me indica su contraseña de seguridad, por favor? No, hermano. No, yo no puedo dar ese tipo de información. Era toda una odisea, tratar de que la persona recordara su contraseña de seguridad. ¿Usted recuerda el cumpleaños de su hija, por ejemplo? Quizá por ahí vaya los tiros, ¿no? Y yo trabajé en eso, yo creo que alrededor de un mes, más o menos, quizá un poquito más. Pero esto era algo totalmente desconocido para el resto del mundo, que existía ese lugar. Porque era un centro comercial clandestino. Eso que uno pasa, yo no sé ni qué hay ahí. Ahí estaba yo trabajando en call center. Y uno llegaba en la madrugada, imagínense, uno llegaba, creo que a eso de las 9 de la noche, más o menos 8 de la noche, y salía de ahí a la madrugada 5 de la mañana. Yo llegaba cuando estaba la luna y salía ya con el sol radiante, ¿no? Era una experiencia para uno joven, ¿verdad? Que te pagaba sobre tiempo, horas extra, y como 7 cosas adicionales por trabajar a esa hora, era lo máximo. Por ya estos 37 años no creo que pudiese aguantar esa jornada, ¿verdad? Pero este fue mi primer trabajo y la verdad es que yo pensaba en esto y yo decía, nadie sobre la faz de la tierra se imaginaba que allí había un montón de gente que estaba trabajando a esa hora de la mañana. Porque hay muchas situaciones en nuestra vida, muchas temporadas, muchos episodios que uno vive, que la gente no tiene ni idea que sucedieron. Y de ahí viene todo este tren, ¿no? De yo que fui tormenta. ¿Quién sabe cuán tormenta fuiste tú? Si usted supiera lo tormenta que fui yo, quizá usted no me estaría escuchando en este momento. Quizá usted no me estaría prestando mucha atención. Yo te conozco, amigo. Estos días estábamos haciendo una cuestión de un negocio y llega una persona y yo la veo y digo, ay, esto es mi pasado llegando por esa puerta. Dije, menos mal que ya soy un santo redimido por la sangre de Cristo, ¿verdad? Porque esta persona me conoció cuando fui tormenta. Y yo, una vez entra y le digo, mira, yo te conozco. ¿De dónde? Te voy a dar 2 referencias nada más para que recuerdes de dónde te conozco. Y entonces, claro, por supuesto. ¿Y qué estás haciendo tú ahorita? Ah, sí, pastor. Ah, sí. El mismo de sí, ese mismo. Sí, ese. Yo que fui tormenta, ¿verdad? Gloria a Dios, esa persona también aceptó a Cristo en su corazón. También fue tormenta en su momento. Pero yo pensaba esto, ¿qué le diría yo, verdad? A ese muchacho
que estaba en ese call center a las 3 de la madrugada atendiendo a alcohólicos anónimos. Eran anónimos en ese momento. Yo le diría, amigo, ahorra en dólares, de verdad. Ahorra en dólares. Compra terreno. Compra Toyota, no compres otras marcas. Esa es la que más se revaloriza. Hay muchas cosas que yo le podría decir a mi yo del pasado, ¿no? Si tuviese la oportunidad. Que sabes, uno pasa por muchas temporadas en la vida donde uno no tiene ni idea de hacia dónde va. Y uno está inmerso en estas situaciones, en estas etapas, donde no entiendes nada, donde no entiendes el porqué de las cosas y donde no sabes el rumbo que tu vida va a tomar en los próximos años. Yo les puedo decir con plena certeza que ese muchacho del call center no se iba a imaginar estar hablando con ustedes el día de hoy. Para nada. Era lo último que iba a pasar, ni a la iglesia yo iba en ese momento. Y yo creo que en esas situaciones uno puede llegar a cuestionar si Dios realmente tiene tanto propósito con uno como uno imagina. Si Dios realmente tiene tanto plan con uno como dicen los domingos en la iglesia. Si Dios realmente tiene el control de nuestra vida, porque lo que está sucediendo no se entiende. No pega lo que está pasando con lo que uno imagina que Dios podría hacer en la vida de una persona. Y hay una historia en la Biblia de un personaje que me llama mucho la atención porque su inicio es totalmente diferente a donde Dios lo lleva. No pega una cosa con la otra. Y quiero animarte hoy a que puedas profundizar en esta historia y puedas comprender que donde tú estás hoy es solo un paso del camino. Y lo que Dios está haciendo en tu vida muchas veces a puertas cerradas, sin que nadie entienda el por qué, muchas veces lo que va a llevarte a la siguiente etapa que Dios tiene para ti por delante. Primera de Samuel capítulo 17, versos 31 al 37, esta es una historia muy conocida. David contra Goliat. Pero antes de David enfrentar a Goliat, se acerca al rey de turno, que era el rey Saúl, y le dice, yo voy a pelear contra el gigante. Y aquí está la respuesta del rey. Dice David, no se preocupe por este filisteo, le dijo David a Saúl. Yo iré a pelear contra él. ¿Saben qué edad David tenía en ese momento? Dicen los historiadores entre 12 y 16 años. Un pretín. Ahorita salieron del salón porque no escuchan la prédica principal. Imagínense a esa persona, yo voy a derribar a ese gigante que está ahí. Todo el ejército profesional, militar, estaba atemorizado. Y llega este muchacho entre 12 y 16 años y dice, yo voy a pelear contra él. Verso 33, no sea ridículo, obviamente. La respuesta que cualquier persona le daría. Le responde el rey Saúl, no hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Pero David insistió, he estado cuidando a las ovejas y las cabras de mi padre. ¡Wow! Tremendas credenciales. Cuando un león o un oso viene a robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado al Señor de los ejércitos, al Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Así que Saúl por fin accedió y debe haber dicho, si tú te quieres morir, yo no me voy a interponer en el camino. Está bien, adelante y que el Señor esté contigo, le dice. Ahora, algo que tienes que saber de esta historia es que en el momento en el que David se acerca a Saúl para decirle que va a luchar con David, había ocurrido algo muy importante en su vida. El profeta de turno, Samuel, llegó a su casa y de entre todos sus hermanos, que eran 7, todos más capaces, todos más profesionales, todos mejor preparados para ser rey de Israel, el profeta elige a David. Y lo llama de entre los 7, de entre los 8 en total, y le dice, llámame a aquel que está con las ovejas. Y lo unge como próximo rey de Israel. Entonces David ya había sido elegido rey, pero aún no había sido proclamado rey. Y David estaba comenzando un proceso en su vida que lo iba a llevar al destino final que Dios tenía en algún momento para él, pero en ese momento David aún no había llegado. David estaba en un proceso. David había sido ungido, David había sido elegido, había sido llamado, pero aún no había sido proclamado públicamente. Entonces, la elección de David ocurrió a puertas cerradas.
pero David luego sería proclamado en público. ¿Qué es más importante de las dos cosas? Lo más importante que estaba sucediendo en la vida de David, nadie lo veía. Lo más importante que Dios había hecho por él, nadie lo sabía aún. Saúl no sabía que a David no habían ungido rey, si no hubiese tenido tan buena actitud. Nadie en ese ejército sabía que David había sido nombrado el próximo rey de Israel. Entonces lo más importante que estaba sucediendo en su vida sucedía a puerta cerrada, en lo secreto, en lo privado. Nadie lo sabía, nadie lo veía. Vivimos en una generación, amigo mío, donde todo el mundo quiere hacer pública su vida. Todo el mundo quiere que la gente sepa cuántas veces come al día, qué come, cómo se lo come. A nadie le importa realmente. Pero estamos tratando de muchas veces sobresalir de entre los demás, haciendo que todo el mundo vea lo que hacemos. Pero, querido amigo, querida amiga, lo que Dios hace en nuestra vida, lo más importante de lo que Dios hace en nuestra vida, sucede a puertas cerradas. Sucede en lo privado, sucede en lo secreto, y Dios usa lo que Él hace a puertas cerradas para luego recompensarnos en lo público. David había tenido hasta ese momento una vida muy humilde y era un desconocido totalmente. Hasta ese momento lo más relevante que David había logrado era derrotar a algunos osos y a algunos leones. ¿Qué se iba a imaginar la persona que estaba a su lado en ese momento? Que él iba a ser el próximo rey de Israel. La principal tarea de David era cuidar el rebaño de su padre. No hay mucha honra en eso realmente, no hay mucho mérito en eso. Y no sería sino hasta sus 30 años de vida cuando David sería proclamado rey de Israel. ¿Cuánto tiempo pasó? Alrededor de unos 18 o 15 años pasaron para que David fuese proclamado rey. Y mi pregunta era la siguiente: ¿por qué la espera? ¿Por qué Dios no unge? ¿Por qué Dios no elige? ¿Por qué Dios no llama y de una vez proclama? ¿Por qué Dios de una vez al que elige como el próximo rey no lo levanta de una vez? ¿Cuántas veces tú y yo en la vida nos hemos sentido apretados, empujados a hacer las cosas antes de tiempo? A vivir etapas que no nos corresponden antes de que llegue el momento para vivirlas. ¿Cuántas veces tú y yo hemos querido saltarnos pasos? Hemos querido cortar camino, hemos querido tomar atajos. ¿Y sabes qué? Lo más importante que Dios va a hacer en tu vida, lo va a hacer antes de que tú tomes la decisión. Lo va a hacer en tu corazón primero, lo va a hacer en tu carácter primero, lo va a hacer en tu actitud primero, lo va a hacer en tu perspectiva primero. Donde nadie ve, lo que nadie ve, es ahí donde Dios va a trabajar antes de que Él comience a hacer algo que los demás vean. ¿Cuántas veces en la vida hemos comenzado una carrera profesional, por ejemplo, y queremos ascender rápido? Queremos que nos reconozcan rápido. Queremos que siempre seamos el favorito del jefe. De una vez, a la semana que empezamos. Queremos tener el mejor sueldo y ser los más reconocidos de la organización. ¿Cuántas veces quizá llegada cierta edad decimos: oye, se me va a pasar el tiempo? El primero que toque la puerta, ese es. La primera que toque la puerta, esa es. ¿Sabes? Y muchas veces, por no tener la paciencia para esperar hasta que Dios pueda poner delante de nosotros a la persona correcta, nos unimos con muchas personas incorrectas en el camino. ¿Cuántas veces hemos comenzado un negocio y no nos va bien en el primer mes y decimos: no, yo no nací para esto? Esto no es lo mío. No es buen negocio. A veces queremos destacarnos en cosas y no invertimos el tiempo necesario y no ponemos la disciplina necesaria, no tenemos la constancia necesaria para poder mejorar en eso progresivamente hasta poder llegar a la meta. A veces queremos tener una mejor relación con Dios y pasamos muy poco tiempo orando. Es muy poco lo que conocemos de Dios por medio de lo que la Biblia nos enseña, y entonces ¿cómo podemos avanzar en el propósito que Dios tiene para nuestra vida si no tenemos la paciencia, si no tenemos la diligencia, si no tenemos la constancia ni la perseverancia necesaria para vivir las cosas que tienen que suceder a puerta cerrada antes de que Dios pueda comenzar a hacer con eso algo en público? Amigo, mucho de lo que Dios va a hacer en nuestra vida
que va a sentar las bases de lo que Él va a hacer en lo público, va a suceder en lo privado. Correcto. Cuando nadie lo ve, cuando nadie te empuja a hacerlo, cuando nadie está pendiente de si tú lo hiciste o no lo hiciste. Es allí cuando Dios más trabaja en nuestra vida, porque todo lo que Dios quiere hacer en nosotros públicamente va a comenzar a hacerlo en privado. Va a comenzar a hacerlo sin que nadie lo vea primero. Y yo creo que hoy, si reflexionamos un poco en nuestros últimos años, podemos decir con certeza que estamos caminando sobre la cosecha de las semillas que hemos sembrado por años. Si no te gusta la cosecha que estás hoy sacando de la tierra, quizás es porque no sembraste bien en los años anteriores. Es duro pensar eso, pero es la verdad. Si no te gusta el terreno en el que estás caminando el día de hoy, quizás lo que sembraste hace años atrás no era lo correcto. Y estamos caminando sobre la cosecha de lo que hemos sembrado por años. ¿No te gusta la cosecha? Comienza a cambiar lo que estás sembrando. Si cambias lo que siembras, va a cambiar lo que cosechas. No va a suceder de la noche a la mañana, pero así como la semilla toma su tiempo para salir de la tierra, así igualmente tarde o temprano tú vas a cosechar lo que has venido sembrando con diligencia. Si yo siembro por mucho tiempo amabilidad hacia otras personas, tarde o temprano voy a cosechar lo mismo. Si yo siembro una buena actitud y siembro fe en mi vida y comienzo a dar pasos de fe en mi vida, sé que voy a cosechar el fruto de eso también. Entonces, si no me gusta la cosecha que estoy viendo hoy, tengo que cambiar lo que estoy sembrando. Esa es una fórmula, amigo, que no tiene pérdida. Si tú comienzas a sembrar lo que Dios quiere que siembres en tu vida hoy, vas a cosechar lo que Dios quiere darte en tu vida mañana. ¿Qué hubiese sucedido? Yo me pregunto entonces. Si David hubiese ascendido al trono sin pasar por ese proceso, sin que pasaran esos 18 o 15 años que él tuvo que vivir, pasando por distintos procesos a puerta cerrada. Quizás David no hubiese tenido lo necesario para ser un buen rey. Quizás David hubiese cometido errores y Dios se los quería ahorrar. Quizás David no hubiese aprendido lo necesario para ser un buen líder militar. Quizás David no hubiese tenido lo necesario para tener que lidiar con consejeros de gobierno que seguramente tenían todos los intereses en mente menos los del pueblo. ¿Sabe? Durante ese tiempo que David estuvo esperando entre la unción, la elección y la proclamación, Dios estaba sembrando en él la semilla necesaria para lo que él iba a cosechar en el futuro. Y todo estaba sucediendo sin que nadie lo viera, sin que nadie lo supiera, totalmente a puerta cerrada. Y David tuvo la paciencia para esperar hasta el día en el que Dios decidió que era el momento para proclamarlo públicamente, y todo ese tiempo lo que Dios hizo en su vida lo hizo en privado. Yo me pregunto si tú y yo tenemos la misma paciencia para tener la diligencia, la perseverancia y la constancia para seguir adelante, aún sabiendo que hay muchas semillas que Dios está sembrando que no van a salir a la superficie por un buen tiempo. Y Dios está comenzando a hacer en tu vida el día de hoy, querido amigo, amiga, las cosas que Él quiere ver que coseches en el futuro. Y queda de tu parte y de la mía tener la paciencia necesaria para esperar que lo que Dios está sembrando hoy en nosotros llegue en su momento de cosecha. No conviene acelerar las etapas en nuestra vida que Dios nos ha dicho que deben comenzar. No conviene hacer las cosas a nuestra velocidad. Dios no hace personas en microondas. Dios las hornea poco. Y conforme Él va deseando que lo que Él está haciendo en privado salga a la luz, es el momento preciso para lo que todo ha sucedido a puerta cerrada comience a verse en público. Entonces, mucho de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, en lo secreto, en lo privado, a puerta cerrada, ¿sabe por qué tiene que suceder de esa manera? Porque es lo necesario para sostener lo que Dios va a hacer en el futuro. ¿Sabe? A mí me encanta la etapa en la que estamos como iglesia. Alguien me decía, ¿por qué ustedes no han crecido más? Es raro.
Tienen todo en su lugar. Es extraño que no haya más gente en su iglesia. Y yo le digo, yo no tengo ningún apuro. Porque me encanta cuando Jesús le dice, la mies es mucha, los obreros son pocos. Ahorita hay suficientes obreros para la mies. Pero va a llegar un momento en el que la cosecha va a exceder los obreros. Y los obreros que están van a tener que trabajar más. Entonces yo estoy tranquilo, disfrutando este momento, donde los obreros que estamos tenemos cierto descanso. Pero eso no va a durar para siempre. Entonces yo le digo a esta persona, tú tranquilo, yo no tengo ningún apuro. Porque cuando eso suceda, toca doble trabajo. Entonces yo estoy disfrutando de este descanso temporal que Dios nos da antes de que llegue la cosecha. ¿Sabe? Dios ha venido sembrando en nuestra iglesia muchas semillas que no van a dar su verdadero fruto hasta de aquí a un tiempo. Y el trabajo de un sembrador, aparte de poner la semilla, ¿sabe cuál es? Esperar a que la semilla dé fruto. Esperar a que la semilla comience a crecer. Yo no tengo ningún apuro. Yo no creo que tú debas tener ningún apuro. Si tú estás sembrando hoy lo que Dios quiere que siembres en tu vida, es solo cuestión de tiempo que comiences a cosechar lo que Él quiere darte. Es solo cuestión de tiempo. No tienes que regarla más. No tienes que desesperarte más porque nada hace con preocuparte. La semilla no crece más rápido porque a ti se te caiga el pelo. El pelo no es buen abono para la semilla. La semilla crece al ritmo que el Creador quiere que crezca. Y en mi trabajo y tu trabajo, sembrar las semillas correctas para tener la cosecha correcta. Y lo único que tienes que hacer en el camino es esperar. Tener paciencia, ser constante, tener perseverancia en lo que estás haciendo, en lo que Dios está sembrando, y la cosecha va a llegar. Es cuestión de tiempo nada más. ¿Sabe? David tuvo que esperar un buen tiempo entre ser elegido y ser proclamado. Y en esta generación donde todo el mundo quiere todo para hoy, creo que hace falta bastante paciencia. Creo que hace falta bastante constancia. Creo que hace falta bastante perseverancia, porque la cosecha que muchas veces tú ves en la vida de otras personas, no fue ayer que la sembraron. No fue ayer que están trabajando en eso para que Dios haga en su vida lo que está haciendo hoy públicamente. Todo eso que hoy tú ves en público sucedió por muchos años en privado. Y vale la pena tener paciencia y no tomar decisiones apresuradas, no tomar atajos, no hacer las cosas de la forma en que todo el mundo la hace solo porque a otros les ha dado resultados, porque Dios tiene un proceso distinto contigo y conmigo para lograr lo que quiere. Tú y yo tenemos que sembrar lo que Dios nos llame a sembrar en esta temporada para cosechar lo que quiera que cosechemos en el futuro. Estamos siendo capacitados hoy para enfrentar y superar los retos que vamos a tener mañana. Dios está enseñándonos hoy. Dios está haciéndonos madurar hoy. Dios está moldeando nuestro carácter hoy, moldeando nuestra forma de ver la vida hoy para lo que Él va a hacer mañana en nuestra vida. Vale la pena seguir adelante en el proceso porque Dios está sembrando las semillas necesarias para que tú y yo podamos cosechar lo que Él quiere para nosotros. O sea, la historia de David nos enseña esto. Sencillo. Hay propósito en el proceso. Hay propósito en el proceso. Y, escúcheme bien, no hay proceso que no tenga propósito. Hay propósito en el proceso. Muchas veces tú y yo no lo entendemos. Muchas veces tú y yo no vamos a ver el porqué de inmediato. Las razones se nos van a ser difíciles de justificar. Pero hay propósito en el proceso. Y cada proceso en nuestra vida tiene un propósito distinto. Amén. Ahora, escúchame bien esto. ¿Qué iba a saber David? Que matar unos osos y unos leones era importante en su vida. ¿Qué iba a saber David? Que las victorias que él tenía frente a unos animales del campo
lo iban a posicionar para enfrentar al gigante más atemorizante que el pueblo había visto hasta ese día. Los osos y los leones eran la preparación que Dios le estaba dando a David para enfrentar a Goliat, pero David en el momento no lo sabía. Y todo ese tiempo de proceso y preparación eran absolutamente necesarios, tenían un propósito. Y David no lo supo hasta el día en el que vio a Goliat. Y es en ese momento cuando Saúl le dice, ¿quién eres tú para enfrentar a ese gigante? Era un pobre muchacho y él le dice, yo he pasado por un proceso, yo he sido preparado para este momento. ¿Sabe? Lo que mucha gente ve en tu vida el día de hoy es lo que vienen cosechando de lo que has sembrado en el pasado. Y si tú quieres cambiar lo que estás cosechando, entonces comienza a cambiar lo que estás sembrando. A puerta cerrada, en privado, en lo secreto, con Dios, en su presencia. Y Él va a comenzar a hacer en privado todo lo que te va a posicionar para que luego en público Él pueda darte honra también. Y la gente se va a preguntar, ¿de dónde salió todo eso? Por mucho tiempo yo he estado sembrando en privado. Por mucho tiempo yo he estado haciendo las cosas que nadie ve. Por mucho tiempo he estado haciendo las cosas sin tener que buscar reconocimiento de otras personas. Y Dios se ha encargado de posicionarme, de prepararme, de capacitarme para el lugar en el que estoy hoy. Tal cual así lo debe hacer en nuestra vida. Nosotros estamos sembrando hoy la semilla de lo que vamos a cosechar mañana. David no hubiese podido enfrentar a Goliat si primero no hubiese vencido a algunos osos y a algunos leones. Hay propósito en el proceso. Hay propósito en la espera. Hay propósito en la constancia. Hay propósito en la perseverancia y en la paciencia, porque forman en nosotros el carácter necesario para cuando llegue la cosecha. Y esto reflexionaba yo respecto a la historia de David. El que aprende lo necesario del proceso, avanza en el propósito. El que aprende lo necesario del proceso, avanza en el propósito. No sé qué proceso estás viviendo el día de hoy. Si te lo trajiste tú mismo a tu vida, no es un proceso de Dios necesariamente. Hay cosas que tú y yo de manera inesperada enfrentamos. No nos posicionamos para eso, pero sucedió. Y la mayoría de las veces cuando no somos tú y yo los que propiciamos el proceso, es Dios el que lo propicia. Y entonces nos estamos moviendo en un proceso que no entendemos, que no tiene justificación, muchas veces es injusto, pero hay propósito en el proceso. Y el que aprende lo necesario del proceso, avanza en el propósito. ¿Qué mejor ejemplo que Jesús? A los 30 años, nadie tenía ni idea de quién era Jesús. Es a partir de los 30 años que la gente comienza a conocerlo como alguien más que el hijo de un carpintero. Mateo capítulo 6, 5 al 8, y miren lo que Jesús dice respecto a esa vida privada, a eso que sucedió tras puertas cerradas. Cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todo el mundo los ve. Le digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado, y entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo porque repiten las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesita incluso antes de que lo pidas. Jesús había sido un personaje anónimo en la historia por 30 años. El mismo Hijo de Dios nació en un pesebre, vivió como una persona humilde, como uno más del montón, tenía una profesión cualquiera. 30 años de estar a puerta cerrada. 30 años de silencio. Muy pocas anécdotas de Jesús sabemos de su niñez. Y muchas veces tú no esperas ni un año para que Dios te dé el trabajo correcto. Muchas veces no estás dispuesto a 5 años de universidad, no, porque es que la gente en TikTok se hace viral en 2 días y empieza a ganar dinero.
Muchas veces no estamos dispuestos a sembrar todo lo necesario en un negocio durante 10 años para los próximos 30 años de éxito. Amigo, amiga, lo que Dios hace en nuestra vida por mucho tiempo permanece a puerta cerrada, en silencio, en privado, donde nadie lo ve, hasta que Dios decide hacerlo público. Hasta que Dios decide convertir tu esfuerzo, tu constancia, tu perseverancia en lo privado, en algo digno de honra y testimonio público. Son muchos años, muchas veces de siembra, lo que toma para una gran cosecha. Y en nuestro trabajo tener la paciencia, en nuestro trabajo tener la perseverancia, en nuestro trabajo tener la constancia necesaria para que todo lo que yo he sembrado por años llegue al momento de ser cosechado. Y es Dios quien determina cuándo todo lo que Él ha hecho en privado en nuestra vida va a ser digno de un testimonio en lo público. 30 años Jesús estuvo en lo privado. Y en este pasaje creo que engloba la enseñanza de por qué. Lo más importante no es lo que otros ven. Lo más importante es lo que Dios ve a puertas cerradas. Lo más importante es lo que solo Dios ve. Lo más importante son las oraciones que tú haces cuando nadie está contigo al lado. Lo más importante es el tiempo que tú pasas en su palabra cuando la aplicación no te está recordando que la lees. Lo más importante es el servicio a Dios que tú haces cuando nadie te lo está pidiendo. Lo más importante es la fe que tú tienes en medio de un proceso que nadie sabe por lo que estás pasando. Lo que tú haces en lo privado es lo que verdaderamente cuenta para Dios. Dice Jesús, miren a los fariseos, les encanta orar en público para obtener el reconocimiento de los demás. ¿Y saben qué? Esa es su recompensa. Esa palmadita en la espalda, esa que bien lo hace, oye, qué bonito tú oras, esa es la recompensa de ellos. Pero tú, cierra la puerta, tómate el tiempo de hablar con Dios a puerta cerrada, y Él, que es el único que ve lo que sucede cuando nadie está, Él se va a encargar de recompensarlo en lo público, en el nombre de Jesús. Amén. Y aquí viene la razón. Si lo que Dios siembra en privado por años no está allí, lo que tú empiezas a cosechar no tiene la fuerza para sostenerse. ¿Usted sabe qué hace la semilla durante todo el tiempo que está bajo tierra? Echa raíces. Durante todo el tiempo que la semilla está allí, nadie sabe que existe. Y durante todo ese tiempo, la semilla está echando las raíces necesarias para lo que luego va a ser visible. Y durante todo ese proceso que tú has estado viviendo, Dios está permitiendo que tu vida eche las raíces necesarias en su amor, en su gracia, en su poder, en su misericordia, en todo lo que te va a sostener cuando esa semilla comience a dar frutos. Cuando llegue el reconocimiento público, amigo mío, cuando llegue las recompensas económicas que muchas veces Dios trae a la vida de sus hijos solamente por amor y gracia. Cuando llegue muchas veces la popularidad o la fama o la influencia, ¿sabe qué te va a sostener? Las raíces que echaste por muchos años. Porque la gente va a tratar de derribarte muchas veces, a veces con malos comentarios y a veces con los buenos. La adulación derriba gente también. Y todo lo que te va a sostener cuando llegue la cosecha son las raíces que echaste cuando eras solo una semilla. Cuando nadie te veía. Cuando pasabas tiempo en privado con Dios. Cuando Él estaba haciendo en tu vida todo lo necesario a puertas cerradas para posicionarte para lo que venía por delante. Si la semilla no espera el tiempo necesario, lo que crece de ella carece de fuerza para sostenerse. Si la semilla no espera el tiempo necesario, las raíces son pequeñas. Y cuando viene el viento, cuando viene la tormenta, cuando viene la dificultad, la planta se cae. Y muchas de las cosas que Dios está sembrando el día de hoy en ti, mucho del proceso que estás viviendo el día de hoy en ti,
está creando raíces profundas y fuertes en su amor, en su gracia y en su favor, para que venga el momento de la tormenta y no te derrumbe. Y tú puedas mantenerte firme, puedas mantenerte en pie, porque has echado las raíces necesarias para el crecimiento que hoy experimentas. La espera desarrolla en nosotros paciencia. Las pruebas desarrollan en nosotros carácter. Las dificultades y los retos desarrollan en nosotros fe. Cuando la semilla está bajo tierra, se está desarrollando lo necesario para cuando ella vaya a crecer. Así que yo quiero animarte hoy, que si Dios ha estado impulsando algunos procesos en tu vida inesperados, cosas que están sucediendo que no tienen explicación, y tú dices, ¿en qué momento esta dificultad temporal va a terminar? Déjame decirte, estás echando las raíces necesarias para cuando Dios traiga el crecimiento, te mantenga firme en tu fe cuando venga el momento de la prueba. Hoy estás echando raíces. Dios está sembrando lo necesario. Dios te está preparando en el proceso. Y hay un propósito detrás de lo que estás viviendo el día de hoy. Así que yo quiero hoy animarte con 4 recomendaciones. Mentira, son 8. Solo las voy a mencionar. 8 recomendaciones para que pongas en práctica en medio de tu proceso. Número 1. Vence tus mayores batallas en el silencio de la oración. Vence tus mayores batallas en el silencio de la oración. Cuando nadie te ve. Número 2. Medita en su palabra sin que nadie te mande a hacer. Sin que nadie te recuerde que lo tienes que hacer. Número 3. Busca el consejo de Dios en todos tus caminos y en todas tus decisiones. Número 4. Sirve a otros sin esperar nada a cambio. Número 5. Mantente firme en tu fe, aun cuando lo del resto de las personas decaigan. Número 6. Honra a Dios con tu vida, aun cuando a todos les parezca que no tiene sentido. Número 7. Sé fiel y diligente en el lugar en el que estás, aun cuando nadie lo note. Y número 8. Persevera y ten paciencia en tu proceso, aun cuando muchos a tu alrededor te caigan. Amigo, amiga, son 8 hábitos, son 8 principios prácticos que tú y yo podemos comenzar a sembrar en nuestra vida. Y yo tengo plena certeza, porque son principios bíblicos, que si tú y yo pasamos esta temporada de nuestra vida sembrando esto, vamos a tener una muy buena cosecha en el nombre de Jesús. Todo lo que sucede a puertas cerradas es solo visible para Dios. Pero ¿sabe qué es lo mejor de todo? Que como solo Él lo ve, Él es el único que lo puede recompensar. Y lo que solo Dios ve, solo Dios recompensa. Y no hay mayor recompensa que la que viene de Dios. Por eso vale la pena permanecer oculto, permanecer en privado, permanecer en silencio, permanecer tras puertas cerradas. Porque todo lo que Dios está haciendo en nuestra vida, que nadie ve, un día se hará público. Él lo va a recompensar, Él lo va a bendecir, Él lo va a favorecer y así seguirá creciendo porque tiene las raíces necesarias para sostenerse cuando todo lo demás alrededor esté cayendo. Así que hoy quiero recordarte esta frase para que te la lleves a tu semana. Lo que Dios ha estado sembrando en privado en tu vida. Lo que Dios ha estado sembrando en privado en tu vida por años, Él lo va a sostener hasta que se haga público en un instante. Lo que Dios ha estado sembrando en tu vida por años, Él lo va a llevar a una cosecha instantánea en el nombre de Jesús. Así que quiero animarte a que sigas sembrando, sigas siendo constante,
sigas permaneciendo firme en tu fe, sigas haciendo lo necesario a puerta cerrada, en silencio, en oración, en meditación de su palabra, buscando su presencia. Todo lo que Dios siembre en privado, Él se va a encargar de recompensarlo en lo público. ¿Cuántos dicen amén? Si disfrutaste de este mensaje y fue de bendición para ti, recuerda que puedes darle like, puedes suscribirte a nuestro canal para recibir una notificación cuando subamos nuevo contenido y, ¿por qué no?, puedes compartir este video con otras personas que quizás también necesiten escucharlo. Así que nos vemos la próxima vez.